Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que bien. Bien, pues hoy vamos a ver un tema interesante. He titulado este sermón, Jesús, vete y déjanos en paz. Jesús, vete y déjanos en paz. No te espantes, hermano, este es el título de este sermón. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver ahí en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. No vamos a leer todo ahorita, lo vamos a ir leyendo pausadamente en Marcos capítulo 5. Bien, aparta ahí, pon un separador ahí en esa parte de la Biblia. Y me gustaría empezarte a hablar acerca de un capítulo antes. Si te das cuenta, un capítulo antes, en el capítulo 4, versículos 35 al 41, nos vamos a encontrar con una historia de Jesús acerca de cuando calma la tormenta. Están los discípulos de Jesús con Jesús y Jesús les dice, vamos a cruzar al otro lado del lago. Así es que se suben a la barca y mientras iban, Jesús se quedó dormido, ¿sí? Profundamente dormido. Pero en eso empezó a caer una gran tormenta. Aquello que había sido paz, aquello que había sido pues tranquilidad, ahora se estaba tornando en algo muy difícil. Bien, esa tormenta había quitado la paz. Era una tormenta tan fuerte, unos vientos tan fuertes en alta mar, que prácticamente el barco, la barca, se hundía. Y estaban desesperados los discípulos, ¿verdad? Mientras Jesús estaba, ¿qué? Durmiendo. Bien, entonces, después de esta escena, pues se les ocurre despertar a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dicen, Jesús, despierta, que estamos naufragando, se está hundiendo la barca. En ese momento Jesús se levanta rápido y les dice que si no tienen fe, así es que Él calma, dice a la tormenta, calma tormenta, y se calma toda la tormenta, ¿verdad? Y entonces aquello que había sido una tormenta, que había sido aflicción, ahora era una completa paz. Pero una paz momentánea. Algo aquí estaba sucediendo, puesto que cuando entramos en el capítulo 5, vuelve a suceder otra cosa, ¿verdad? Bien, vienen de un mar embravecido, algo que pudiera dejar pensar, ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué se embraveció el mar si Jesús venía con nosotros? Así pensaban los discípulos, ¿verdad? Ahora llegan a la orilla de aquel lugar, a un lugar llamado Gadara. ¿Y quién los recibe? No los recibe gente y vengan, pásenle, no. A lo lejos comienza a escucharse un alarido de una persona o bien dos personas que estaban muy en contra de lo que estaba sucediendo. Así es que viene un endemoniado a recibirlos. ¿Pero a recibir quién? ¿A los discípulos? No. A recibir a Jesús, que venía en la barca. Bien, vienen de un mar embravecido y ahora se encuentran con un hombre también embravecido, ¿verdad? En gran manera, insultando, lanzando palabras, gritos, aventando piedras, etcétera, ¿verdad? Bien, vamos a ver esta predicación. Jesús, vete y déjanos en paz. Voy a dar 3 puntos. El primero de ellos, un hombre endemoniado somete al pueblo. Un hombre endemoniado somete al pueblo. Bien, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, dice aquí. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro
y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Bien, qué bonito recibimiento, ¿verdad? Primer punto, un hombre endemoniado somete al pueblo. Aquí primeramente tenemos que comprender lo que está sucediendo en aquel lugar y por qué es que Jesús decide ir a aquel lugar. Para empezar, pues están ahí en una ciudad donde estaban los gadarenos. Gadara, esa ciudad, pertenecía a una de las 10 ciudades de aquel lugar. O bien la Reina Valera dice en Decápolis, que significa 10 ciudades, entre ellas Gadara. Era una ciudad gentil y era una ciudad pues de griegos, ¿verdad? Mayormente griegos. A esto les podemos decir entonces que eran gentiles, no eran judíos, no era una ciudad judía. Y es interesante que Jesús va a aquel lugar donde había gentiles. Bien, ¿por qué decimos que son gentiles? Uno, porque había pues muchas costumbres griegas. Dos, porque ellos estaban o tenían cerdos, criaban cerdos. Y pues tú debes de saber que los judíos no, o el pueblo de Israel, no tiene ningún contacto con ese animal que para ellos es inmundo, los cerdos. Bien, entonces Jesús llega, ¿verdad? Y como lo dije hace rato, vienen de un mar embravecido y ahora se encuentran con una persona embravecida, completamente endemoniada, que comienza a dar grandes gritos a todos ellos. En esa ciudad, ¿sabes cómo conocían esa ciudad? No vayas a Gadara, porque en esa ciudad espantan. ¿Has escuchado esto? En esa ciudad espantan. Nadie podía pasar por ahí. Era el terror pasar por ahí para cualquier persona que quisiera cruzar por esa ciudad de Gadara, en aquel lugar, en aquel sepulcro donde estaba aquel endemoniado gadareno, ¿verdad? Nadie podía pasar. Habían intentado agarrarlo con grilletes, ¿verdad? Con cadenas, pero una vez que lo hacían, era tal la fuerza que tenía por causa de los demonios, este endemoniado, que fácilmente rompía los grilletes, las cadenas. Así es que era el terror de toda aquella ciudad, ¿verdad? La tenía sometida por causa del miedo a aquella ciudad. Quiero que te imagines por la noche el sonar de los grillos y de repente escuchas un alarido. ¡No! Hasta se enchina la piel, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que sentían. Imagínate vivir en una ciudad donde sabes que hay un endemoniado gritando entre las tumbas, golpeándose con piedras, lastimándose y golpeando a cualquiera que se le ocurre pasar por ese lugar. Entonces en esa ciudad todos estaban miedosos, ¿verdad?, de cruzar por aquel lugar. Y aquí podemos ver que estaba bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? No solamente ese hombre, sino una ciudad completa y a sus alrededores estaban bajo dominio de Satanás. Entre los griegos estaban bajo el poder de Satanás. Había un pueblo sometido a los alaridos, a la angustia, al dolor, al tormento. Este endemoniado vivía entre los muertos. Todo esto que te estoy diciendo, pues hace ver mucho de nosotros, ¿verdad? Como comunidad, como país. Vivimos bajo influencia satánica. Vivimos con varias o muchas personas que seguramente también están endemoniadas. Déjame decirte que en este momento ha crecido y nos proyectan tanto en las películas, en las revistas, en la telediario, a diario,
Y esto ya no nos causa tanto temor, ¿verdad? Si vemos a un endemoniado, está endemoniado, al rato se le pasa o al rato se calma. Y no nos damos cuenta que están o estamos sometidos bajo influencia satánica. Este hombre endemoniado tenía sometido a todo un pueblo que necesitaba libertad, un pueblo que necesitaba una nueva manera de vivir, ¿sí? Un hombre que necesitaba ser libre en Cristo Jesús. Y es interesante que Jesús decide ir a aquel lugar, aún sabiendo las cosas que iban a suceder. Bien, avanzamos al siguiente punto. Punto número 2. Un hombre endemoniado se somete a Jesús. Un hombre endemoniado se somete ahora a Jesús. Vamos a leer versículos 6 al 13. Dice así: entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en la ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar a ellos. Entonces Jesús les dio permiso, ojo, les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores. Bien, ¿qué está sucediendo ahí? Pues vemos aquí en este punto número 2, un hombre endemoniado se somete a Jesús. Jesús llega, ¿verdad?, con los discípulos, escucha todo el escándalo, los alaridos, los gritos, los golpes que están sucediendo en aquel lugar, y en cuanto baja de la barca, o quizá todavía ni siquiera bajaba de la barca, viene el endemoniado corriendo hacia él. Quiero que te imagines el miedo de los apóstoles. Acababan de pasar una fuerte tormenta, venían sus corazones palpitando de aquella gran tormenta, pero más al ver el poder de Jesús. Entonces, él corrió hacia él, ¿verdad? Hacia Jesús. Una vez que llega a Jesús, enfrente de Jesús, se postran en el suelo. Ojo, los demonios se postran delante de Jesús. Se inclinó y le preguntaron, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús? Comienza a replicarle, ¿verdad? Pero Jesús, quitado de la pena, tranquilo, ¿sí?, diciéndole, sal de ese pobre hombre. Pero ellos una y otra vez, ¿verdad?, decían, no los tortures. Jesús, que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Hay un castigo para todos aquellos ángeles que desobedecieron, que se sublevaron contra Dios, ¿verdad? En el cielo va a haber un juicio. Aquí están presentes como los demonios, ¿verdad? Pero ellos dicen, Jesús, has venido a atormentarnos. En esta parte de la Escritura, Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús? Jesús ya les había dado la orden, ¿sabías esto? De que salieran de aquel lugar. ¿En qué momento? ¿En qué momento dijo eso? Vuelvo a hacer alusión antes. ¿Qué sucedió antes? Hubo un ataque espiritual. Aquella tormenta que se propició, que estaba impidiendo que Jesús y los discípulos llegaran a este lugar. No es mera coincidencia, estoy seguro que Jesús desde antes le había dicho ya que el demonio o aquellos demonios salgan de ese hombre, porque puesto que ya Jesús lo había dicho. Fíjate lo que dice el versículo 8. Pues ya Jesús le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Más adelante le pregunta también, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? Se le queda viendo al endemoniado Jesús al endemoniado y le dice,
¿cómo te llamas? Y es interesante, ¿verdad? Y esto atrae nuestra atención. A lo que él contesta, somos o nos llamamos legión, porque somos muchos. Ojo, muchos demonios en una sola persona. Oh, wow. Legión, ¿qué significa una legión? Más adelante escuchamos que son 2000 cerdos los que son poseídos por esos demonios, pero no eran 2000. Tan solamente en una sola persona, dicen, somos legión. Una legión podría estar conformada de hasta 6000 soldados. Esto habla de que eran muchos, por eso dice, somos legión. Y suplicaban una y otra vez, Jesús, déjanos un poco más de tiempo, no nos corras de este lugar lleno de pecado es bonito, déjanos aquí, aquí seguramente vamos a poder poseer a otras personas que también andan caminando chueco, que andan caminando mal, que andan pecando deliberadamente. ¿Serás tú alguno de ellos? No, espero que no. Suplicaban, no nos envíes al abismo sin fondo. Esta palabra llama la atención y la podemos encontrar un pasaje paralelo a este en el Evangelio de Lucas 8:31 y dice de esa forma, suplicaban los demonios, no nos envíes al abismo sin fondo, al lugar donde van a ser enviados, ¿verdad? Un abismo allá en el infierno o uno de los lugares del infierno llamado el abismo sin fondo, ¿verdad? Para aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Bien, a lo lejos ven un hato o un criadero de cerdos o un hato de cerdos, eran como 2000 cerdos. Y el demonio o los demonios le dicen a Jesús, Jesús, está bien, nos vamos a salir de este hombre, pero déjanos ir a aquel hato de cerdos. ¿Sí? A lo que Jesús les dio permiso. Aquí yo hago una pregunta, ¿quién envió los demonios a los cerdos? Pobres cerditos, ¿verdad? ¿Quién los envió? ¿Jesús? No, los envió el diablo. El diablo busca destruir, el diablo busca acabar con la vida de las personas. Así es que salen de aquel hombre y se van al hato de aquellos 2000 cerdos. Y una vez que entran y poseen a los cerdos empiezan a espantarse de no saber qué pasa. Así es que corren y dice la palabra que se van a un despeñadero y se ahogan en el mar, se ahogan en aquel lago de Galilea, se ahogan en aquellas profundidades. Pero ¿acaso habrán muerto los espíritus, los demonios? No. ¿Será que los demonios necesitan un cuerpo para poder materializarse, como en el caso del endemoniado? ¿Será que los animales pueden ser poseídos? Sí, lo dudo mucho. Puede que sí, pero por un breve tiempo, como en el caso de estos cerdos, ¿verdad? Que no duraron mucho, así es que decidieron mejor ahogarse, lanzarse en su desesperación y murieron. Y ahí veías a los cerditos flotando, ¿verdad? Por causa de lo que había sucedido en aquel lugar. Entonces, en este punto número 2, vemos un hombre endemoniado se somete a Jesús. No solamente un hombre, sino lo que está detrás, ¿verdad? Se somete a Jesús. Todos aquellos demonios que estaban poseyendo a esa persona, ahora estaban sometidos a la voluntad de Jesús. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad que operan en el mundo celeste. ¿Sí? Pero necesitan ¿qué? Un cuerpo para poder poseerlo, para poder manifestarse, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. Nosotros debemos someternos cada día a la voluntad de Jesús, no por miedo,
Si tú estás escuchando esta predicación y dices, ay, yo no quiero quedar endemoniado, estás mal. Yo no quiero fallarle a mi Señor Jesús. Yo quiero ser obediente. Yo quiero buscar al Señor Jesús con todo mi corazón. Eso sí me da miedo, el desobedecerlo, el caer. Dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lo vuelvo a repetir, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, aquel que sí puede destruir no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Punto número 3. Una liberación, 2 respuestas. Con todo este suceso que te estoy platicando, llegamos a una conclusión y hay 2 respuestas en esta liberación. Recuerda que en el primer punto, ese hombre había sometido a todo el pueblo. ¿Sí? Somete a todo el pueblo y estaba sometido también aquel hombre y ahora estaba sometido todo a los pies de Jesús. Tanto los demonios como todo lo que estaba sucediendo al pueblo. Jesús había llegado para dar libertad al cautivo. Jesús había llegado para darle libertad a todo un pueblo. Aquel hombre no solamente, sino a darle libertad a todo aquel pueblo. Pero vamos a ver la primera respuesta del pueblo. Versículos 14 al 17. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores. Difundieron la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y pon atención en el versículo 17. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. ¿Cómo ves? No entendieron nada de lo que había sucedido. Bien, esa primera respuesta es una respuesta negativa del pueblo, ¿verdad? Por muchos años habían tenido ese problema de cruzar por aquel lugar en Gadara donde estaba el endemoniado, puesto que los golpeaba, los insultaba y tenían gran temor de lo que sucedía. La noticia aquí rápidamente corrió, ¿verdad? Los que apacentaban los cerdos habían visto todo lo sucedido, ¿verdad? Fueron, lo contaron a aquella ciudad y rápido vinieron muchas personas para ver lo que había sucedido. Y ahora en cuanto llegan, ¿qué ven? Lo primero que ven es y se preguntan, ¿dónde está el famoso endemoniado? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde lo ven? Enfrente de ellos, al lado de Jesús, a los pies de Jesús, sentadito, peinadito, vestidito, tranquilito y en su sano juicio, adorando al Señor Jesús. En este tiempo, hermanos, muchos cristianos están siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios. Muchos cristianos están siendo lastimados por incomodar a los que viven alrededor. Y muchos de ellos son las mismas palabras de este pueblo que acabando de ver el milagro de lo que Jesús estaba haciendo, dándoles la libertad de aquella posesión demoníaca en aquel lugar, ellos responden de la misma manera, ¿verdad? Diciendo, Jesús, déjanos, vete de aquí y déjanos en paz. Y es el mismo pensamiento de muchas personas que cuando son incomodadas en su pecado, en su maldad, prefieren decir, Jesús, vete de aquí, no te necesito y déjame en paz o déjanos en paz. Y así es como corren a los cristianos, ¿verdad? Que no se predique la palabra. No queremos libertad. ¿Cuál libertad?
la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Esa es la primera respuesta. Yo quiero ver de qué lado estás. La segunda respuesta de esta liberación es la respuesta del ex endemoniado. Ahora estaba en su sano juicio, bien vestidito, bien bañadito, tranquilito, sin gritar, sin lastimarse. Este hombre, ahora fíjate lo que sucede a partir del versículo 18 al 20. Mientras Jesús entraba en la barca, porque ya se iba con los discípulos, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Qué gran diferencia del pueblo, ¿verdad? Ahora este ex endemoniado, ahora le dice Jesús, Jesús, permíteme seguirte. Le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de Decápolis, de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía, ¿verdad? Es interesante aquí. En la primera parte corrieron a Jesús, pero Jesús tenía un plan. E iba a ocupar uno de sus milagros para que mucho más gente pudiera creer en el poder de Jesús, en que Jesús puede dar libertad a los cautivos. Bien, este hombre, este ex endemoniado, le rogaba a Jesús que lo dejara acompañarlos, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No te subas a la barca. Tienes que quedarte aquí, en tu lugar, con los tuyos. Porque ese gran testimonio que tú tienes, lo tienes que ir a compartir a todos aquellos que no querían pasar por este lugar. Tú me vas a ser instrumento para ser utilizado y que mucha gente pueda conocer de Cristo Jesús. Ve a tu casa, ve a tu familia y cuéntales lo que te ha sucedido. ¿Te has imaginado en esta historia este hombre, después de muchos años de que ya lo creían loquito, endemoniado, toca la puerta y regresa a su casa? El susto que debían de haberse metido en su casa, ¿verdad? Pero más el susto de verlo completamente sano en el nombre de Jesús. Seguramente fue impactante para su familia ver el gran cambio de este hombre. Ellos lo conocían como el loco, como el endemoniado que se arrastraba entre las tumbas, que se lastimaba con piedras, que insultaba, que gritaba en la noche. Ahora está con un sano juicio. Ahora estaba en casa, dando testimonio de cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y estoy seguro que este hombre pudo ganar a su familia para Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús te ha permitido pasar por algún problema, por alguna situación adversa, difícil? Déjame decirte que Jesús no solamente ahora quiere que lo sigas, sino que ahora también te envía a ti mismo. ¿Ya Dios te ha sanado? ¿Ya Dios te ha levantado? ¿Jesús te ha sanado en tu interior, de tus emociones? ¿Ha perdonado tus pecados? ¿Te ha limpiado de tu maldad? Quizá tú eras una persona violenta, quizá eras una persona que tenía vicios, una persona grosera, ¿sí? Y ahora la gente puede darse cuenta de que realmente tú eres un hijo o una hija de Dios. Bien, ese testimonio es el que Jesús quiere que ocupes, que ya no vivas bajo el sometimiento diabólico, ¿sí? Obviamente del diablo, que ya no vivas bajo esa opresión, sino que tú puedas brillar, que tú puedas tener luz, la luz de Cristo para alumbrar a aquellos que necesitan. ¿Y qué va a usar el Señor? Tu testimonio. Así que el hombre
fue a visitar las 10 ciudades. Wow, no solo fue a su casa a dar testimonio, sino que este hombre era muy conocido en aquellas 10 ciudades. Su fama corrió por todos aquellos lugares. Y ese gran testimonio de lo que él era antes y lo que era ahora, pudo ganar a muchas personas para Cristo Jesús. Si Cristo Jesús te ha permitido pasar por algún problema, que no te dé pena contarlo. Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Así es que fue proclamando las grandezas de Jesús, y todos los que lo escuchaban quedaban ¿cómo? Sorprendidos. El que antes robaba ya no roba. El que antes decía groserías ya no las dice. El que antes blasfemaba ahora ya no lo hace. El que antes no buscaba a Dios ahora lo busca con todo su corazón. El que antes no hacía esto ahora es esto, ¿verdad? El que antes no era un buen esposo, una buena esposa, ahora en esto que Cristo Jesús hace, pues hay un cambio, ¿verdad? Ahora es un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena familia, y esto seguramente va a transformar a toda una sociedad. Debemos entonces de ver y escuchar bien lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nuestra mente y a nuestro corazón. Y vuelvo a repetir los 3 puntos. Un hombre endemoniado somete al pueblo. No permitas que alguien te someta. Un hombre, punto número 2, un hombre endemoniado se somete a Jesús. Recuerda que cualquier potestad demoníaca está bajo los pies de Jesús. Y punto número 3, hay una liberación. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Decirle a Jesús: Jesús, no quiero nada de ti, vete de este lugar, no te necesito. ¿O estás dispuesto a seguir a Jesús y obedecerlo en lo que Él te pida para que puedas ser un instrumento en las manos de Dios y puedas alcanzar a los tuyos, puedas alcanzar a tus familias, a tus amigos y puedas dar un buen testimonio delante de todas las personas? Así es la forma como Cristo Jesús quiere trabajar en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias porque tú nos has dado libertad. En este momento podemos decir que somos libres. Pero Señor, si hay algún pecado, alguna maldad en nosotros, que estemos bajo influencia satánica, bajo el poder del pecado, rogamos en el nombre de Cristo Jesús que vengas libertando. Que vengas dando salida en el problema en el que nos encontremos, en el vicio en el que nos encontremos, cualquiera que fuera, y en el nombre de Jesús que nos puedas dar libertad, Señor. Que quites toda opresión satánica, que quites toda opresión demoníaca, si hubiera entre nuestras familias, entre nuestros las personas con que nos relacionamos. Si hay algo malo, quítalo en el nombre de Jesús, puesto que todo se somete a tu voluntad, y en el nombre de Jesús toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, dice la palabra, y creemos que tú vienes dando libertad al cautivo. Permítenos tener la mejor respuesta de seguirte, de adorarte, pero de servirte también, y que nuestro testimonio, por muy feo que sea, Señor, pueda ser usado para honra y para gloria tuya. Guarda nuestras vidas y nuestros corazones de ser como aquel pueblo que le dijeron a tu Hijo amado: Jesús, vete y déjanos en paz. Que no suceda esto, al contrario, quita la paz de nosotros y haznos tus siervos, siervos obedientes, siervos que usan bien tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.